Bienvenidos a Gerardo Astrología. Seguimos con el ciclo de los ascendentes, llegamos al momento 9 de la rueda zodiacal. Hoy vamos a ver el ascendente en Sagitario. El signo de Sagitario es un signo de fuego mutable. Como tal, esa característica mutable le da, digamos, la modalidad de buscador y de ser un puente de una estación climática a otra, es decir, que en el hemisferio sur es el pasaje de la primavera al verano, en el hemisferio norte es el pasaje del otoño al invierno. A la vez es fuego mutable, con lo cual ese fuego le da esa característica de pasión o apasionamiento. En el ascendente en Sagitario es muy importante analizar siempre en los ascendentes qué planeta rige a ese signo. Entonces, el planeta regente del ascendente en Sagitario es Júpiter. Y ahí Júpiter nos explica muchas de las características del ascendente en Sagitario, porque dijimos que el ascendente es energía de aprendizaje y destino. Entonces, ¿qué aprendizaje y qué destino tiene que transitar los ascendentes en Sagitario? Y bueno, de algún modo, estando presente Júpiter, va a tener que ver con la religiosidad, el vínculo con lo superior. El contacto con culturas extranjeras es muy importante en el ascendente en Sagitario. También el tema de la sensación de expansión. La vida es una oportunidad, la vida es expansión, la vida es viaje, la vida es contacto con el extranjero, con otras culturas, salirse del lugar natal, digamos. Entonces, los viajes además no son solamente viajes físicos, los viajes de la mente, los altos estudios, estudios universitarios, estudiar cuestiones realmente complejas y tener lo que se denomina capacidad de hacer síntesis. ¿Por qué hablamos de la capacidad de hacer síntesis en el ascendente en Sagitario? Porque les decía en entregas anteriores sobre los otros ascendentes que es muy importante que el ascendente es la casa 1 en una carta natal. Es decir, que un ascendente en Sagitario obviamente va a tener la casa 1 en Sagitario. La casa 12, que tiene ese ascendente en Sagitario, está en Escorpio, que es el momento del conflicto, es el momento de la tensión entre opuestos. Entonces, de esa tensión entre opuestos tiene que salir una síntesis superadora de ese antagonismo, de esos dos opuestos, y eso es lo que simboliza Sagitario de algún modo, y su regente Júpiter. ¿eh? Esa capacidad de hacer síntesis entre polos opuestos o antagónicos. Por eso también tiene que ver el signo de Sagitario y el ascendente en Sagitario con el convertirse en guía, en maestros, en mostrar un camino, en trazar rumbos. Esto, digamos que geográficamente está también simbolizado por el río. El río va haciendo un trayecto veloz, raudo, caudaloso para salir hacia algún océano. ¿eh? Y el río tiene un cauce. Ese cauce, ese camino, de algún modo ordena al resto, incluso a las embarcaciones que se trasladan o se transportan a través del río. Van siguiendo el cauce del río, que puede ser caudaloso, potente y terminar saliendo al exterior, a un mar, para conectarnos con otras culturas, para hacer un viaje más largo hacia otro continente. Eh, siempre, siempre lo sagitariano tiene que ver con esto, con el viaje, con la expansión, con el vínculo con el extranjero. Eh, el tema en el ascendente en Sagitario, como lo era también en el signo de Sagitario,
es el siguiente. En general son gente idealista, gente con un sentido de la trascendencia, sentido de propósito en la vida. El riesgo siempre acá es el dogmatismo, aferrarme a dogmas, rigidizar el pensamiento. Es todo lo contrario de lo que propone Sagitario o Júpiter simbólicamente. Lo que propone siempre es a ir expandiendo, ampliando la, digamos, la mente, ampliando mis horizontes, explorar nuevas culturas, no cerrarme en un dogma. Pero también volvemos al análisis que hacemos de la matriz de lo que es el ascendente en Sagitario, esa casa 12 en Escorpio puede tener que ver con esa vivencia de lo religioso desde el dolor. ¿eh? Eh, Nosotros tenemos, digamos, el relato de la religión cristiana, de algún modo, está fuertemente marcada por la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, la pasión y el sufrimiento, eh, hasta la muerte, de algún modo, es el momento escorpiano de la vida y en esta matriz ascendente en Sagitario, es el momento de casa 12, la pasión que es sufrimiento, que fueron los tormentos que se le propinaron a Jesucristo, la muerte, que es como el momento 12 en una rueda zodiacal, el momento pisciano, el momento final, y después de la muerte, después de la pasión y la muerte de Cristo está la resurrección. Y este sería de algún modo el momento sagitariano. La resurrección es el reencuentro con la vida, es expandir horizontes, es un nuevo viaje, es un nuevo inicio. Pero fíjense cómo engarza el relato bíblico de la, digamos, pasión, muerte y resurrección de Cristo con lo que es el pasaje de Escorpio a Sagitario. Esto es para que un poco se entienda el sentido del ascendente en Sagitario, el sentido del viaje sagitariano, eh, la dirección que la regencia de Júpiter mismo le entrega al ascendente en Sagitario. Acá hay otro juego también muy importante en la vida del ascendente en Sagitario, que es el vínculo casa 1 en Sagitario, que es el ascendente, y casa 7 o descendente en Géminis. Siempre dijimos, y ya hemos visto en videos anteriores, que en la astrología se trabaja mucho con los pares de opuestos complementarios. Y digamos que uno de los ejes del saber y conocimiento tiene que ver con el eje Géminis-Sagitario. En este caso acá es al revés, está en casa 1 Sagitario, al estudiar el ascendente en Sagitario, la casa 7 o descendente, por ende está en Géminis. Entonces, ahí tenemos, digamos, la relación entre el discípulo y el maestro. ¿eh? El discípulo vendría a ser Géminis, que es curioso, inquieto, que quiere captar distintos tipos de saberes, y el maestro es ya el maestro sagitariano, jupiteriano, que ya ha hecho una elaboración, una síntesis de todos esos conocimientos y puede brindar guía, proporcionar un cauce a ese discípulo. Entonces, tenemos en el ascendente Sagitario que la relación maestro-discípulo es importante, el guía, el docente, la enseñanza. También eso habla de qué tipo de pareja puede aparecerle a un ascendente en Sagitario, pues la casa 7, el descendente, habla de parejas y asociaciones o socios. Entonces, ese ascendente en Sagitario va a tener una pareja con características geminianas, repito, no necesariamente tiene que ser un ascendente en Géminis, la pareja del ascendente en Sagitario, pero sí va a ser alguien
por ahí con una fuerte impronta del planeta Mercurio, alguien vivaz, inteligente, rápido, curioso, inquieto, que por ahí, si ese ascendente en Sagitario es muy dogmático, muy de tirar certezas inamovibles, esa pareja con características geminianas le va a mostrar que, bueno, que hay muchos puntos de vista en la vida, que hay muchos intereses, que hay mucha información circulando por ahí, y que una cosa es hacer síntesis y otra cosa es ser dogmático y decir yo tengo la verdad revelada. Entonces, ahí está el juego, casa 1 Sagitario, casa 7 en Géminis. Tenemos también lo que sería también la, la matriz arquetípica del ascendente en Sagitario. Entonces vamos a tener, por lo menos en este signo, que hay compatibilidad con la matriz astrológica tradicional de empezar la casa 1 con el sol en Aries, digamos, que es en fuego, y empezamos la casa 1 en Sagitario, que también es un signo de fuego. Entonces todo el despliegue de la rueda se va a dar siempre en elementos compatibles con, digamos, la presencia en cada casa. Vamos a tener la casa 1 en Sagitario, que es fuego, la casa 2 ya va a estar en Capricornio, que es tierra, que el domicilio natural, digamos, de la casa 2, el signo natural sería Tauro, pero entonces hay una correspondencia ahí, porque ya ese ascendente en Sagitario irrumpe a la vida desde un signo de fuego, es decir, que ya tiene naturalmente ese impulso para salir a la vida y a la vez, digamos, sus características de materialización van a ser capricornianas, es decir, una elaboración lenta pero muy sólida, que en algún nivel remite también a niveles de, de Tauro, pero más que lento en Capricornio lo que hay es constancia a lo largo del tiempo. No es tanto el énfasis en la velocidad, sino en la constancia permanente a lo largo del tiempo. Pero a la vez quería señalarles un par de cosas más. Claro, el aprendizaje por destino acá es a ser un maestro o guía, pero sin caer en dogmatismos. Esto es clave. Entonces uno tiene que estar siempre abierto a expandir horizontes, abierto a nuevos conocimientos y a la elaboración de los conocimientos ya adquiridos, pero a medida que yo voy acumulando nuevos conocimientos, por ahí reelaboro esa síntesis, voy generando nuevos paradigmas también de algún modo, sin caer en dogmatismos. Y por último, yo siempre me gusta terminar los videos de los ascendentes hablando de algunos personajes famosos con el ascendente en Sagitario. En este caso, hoy les voy a traer dos personajes. Uno es Juan Domingo Perón, que fue presidente de Argentina y fundador de una corriente política de las predominantes en Argentina. Él era Sol en Libra, ascendente en Sagitario, y lo que tuvo es que él fundó una corriente política que la denominó justicialismo, es decir, hablaba de justicia social. Eso tenía que ver lo de justicia con su, digamos, Sol en Libra. Pero, ¿cuál es la importancia del ascendente en Sagitario en la vida de el expresidente argentino Juan Domingo Perón, que fundó una corriente política con determinados principios y direccionó el manejo de los asuntos públicos en Argentina a través de una fuerte presencia de las regulaciones del Estado en la marcha de la economía, eh, preponderancia o fuerza
para la actuación de los sindicatos que dominó las últimas 8 décadas de la vida de los argentinos. Es decir, tenemos un ascendente en Sagitario que tiene esa capacidad de dar un cauce y dejar un legado que décadas después siguen esos principios de algún modo establecidos en la vida de un país. Y el otro ejemplo que tenía para traerles es Nelson Mandela, el presidente sudafricano, que él sí era Sol en Cáncer, ascendente en Sagitario y Luna en Escorpio. Entonces, esa Luna en Escorpio que él la tenía en la casa 12 simboliza que antes de llegar a la presidencia y antes de caer preso, él había, digamos, en principio había iniciado una lucha armada para liberar a la gente de color de la opresión de la minoría blanca en Sudáfrica. Él cuando, digamos, frente a ese, digamos, abrazar la lucha armada, es capturado, cae preso y le dan una pena prácticamente perpetua. Él va virando en, en la prisión y va virando de la lucha armada a ideas más parecidas a las de Mahatma Gandhi de la India, que es llegar no por el poder de las armas, sino porque la situación tenía que decantar sola, que en un país con una abrumadora mayoría de gente nativa africana contra una minoría de 4 millones de descendientes de blancos, era prácticamente la relación era 25-5. Entonces, por su propio peso iba a caer el reloj de la historia, en algún momento iba a llegar a que hubiera un presidente de color. Pero él, en vez de iniciar una venganza por todas esas décadas que estuvo preso y por todas las décadas o incluso siglos de opresión de la minoría blanca hacia la mayoría negra, buscó una síntesis, buscó abrazar a esa minoría blanca, buscó reconocerles el aporte a la creación del país y decir, todos somos sudafricanos, los blancos, los hombres de color, los descendientes de hindúes, y todos podemos construir una nación multicultural, una sola nación. Incluso eh, admitió la bandera que tenía la minoría blanca y la nueva bandera de la Nueva Sudáfrica. Esto de algún modo expresa esa síntesis sagitariana que les mencioné. Bueno, vamos a seguir la semana próxima con el ciclo de los ascendentes. Si les gustan estos contenidos, denle like, y si te gusta este trabajo, también podés suscribirte al canal, que es totalmente gratuito. Muchas gracias por seguir Gerard Astrología.